Bien, continuamos entonces con la siguiente presentación. Eh, Dice, basado en el principio de conservación de la energía, Michael Faraday pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un campo magnético debía también producir una corriente eléctrica o viceversa. En 1831, Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética y descubrió que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se generaba una corriente eléctrica llamada corriente inducida. Además, esta corriente también aparecía al mover el alambre sobre el mismo imán quieto. Faraday explicó el origen de esta corriente en términos del número de líneas de campo atravesados por el circuito de alambre conductor, que fue posteriormente expresado matemáticamente por el llamado ley de Faraday, una de las cuatro ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. ¿Okay? Esta ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo, o ley de Lenz. Esta ley de Lenz dice que la corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a la variación de flujo magnético que la ha producido. En la ecuación dice, se establece que el cociente entre la variación de flujo delta gamma respecto a la variación de tiempo delta t es igual a la fuerza electromotriz, perdón, inducida, con ese símbolo que vemos ahí. El signo negativo viene dado por la ley de Lenz e indica el sentido de la fuerza electromotriz inducida, causa de la corriente inducida, pero que se debe al movimiento relativo que hay entre la bobina y el imán. La inducción electromagnética constituye un fenómeno destacado en el electromagnetismo, del que se ha desarrollado numerosas aplicaciones prácticas. Ya de aquí estas aplicaciones las podemos ver nosotros en los motores, en los coches, en las lavadoras, en las licuadoras. Todo lo que tenga motores se utilizan en bobinados y aprovechan la corriente eléctrica. Al mismo tiempo, ese mismo motor que está funcionando con electricidad, si lo hacemos girar al lado contrario, pues en lugar de consumir, genera electricidad por este mismo principio. Dice, el transformador que se emplea para conectar un teléfono móvil a la red, la dínamo de una bicicleta, por ejemplo, el alternador de una gran central hidroeléctrica, la inducción electromagnética en una bobina. Para entender correctamente qué es la inducción electromagnética, analizaremos una bobina, que es un componente del circuito eléctrico en forma de espiral que almacena energía eléctrica. Cuando el imán y la bobina están en reposo, el galvanómetro no señala paso de corriente eléctrica a través de la bobina. Si acercamos un imán a la bobina, observamos que el galvanómetro marca el paso de una corriente eléctrica en la bobina. Si alejamos el imán, el galvanómetro marcará el paso de la corriente eléctrica a través de la bobina, pero de sentido contrario a cuando lo acercábamos. Si en vez de mover el imán, movemos la bobina, podremos comprobar los mismos efectos a través del galvanómetro. Es así como de una manera, les decía, el motor consume electricidad y del modo contrario, lo puede generar. Dice, de esta experiencia se puede deducir que la corriente dura mientras se realiza el movimiento del imán o de la bobina y es más intensa como más rápida se haga este movimiento. La corriente eléctrica que aparece en la bobina es la corriente inducida. Las corrientes de Foucault, estas corrientes, también conocidas como corrientes parásitas, fueron descubiertas por Leon Foucault, perdón, en 1851 al construir un dispositivo que utilizaba un disco de cobre, el cual se movía en un campo magnético intenso. Este fenómeno se produce cuando un material conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa.
En este caso, el movimiento relativo entre el material conductor y el campo magnético variable causa una circulación de electrones o corriente inducida a través del material conductor. Estas corrientes circulares de Foucault crean campos magnéticos variables en el tiempo, que se oponen al sentido del flujo del campo magnético aplicado. Las corrientes de Foucault y los campos opositores generados serán mayores cuando más fuerte sea el campo magnético aplicado, cuando mayor sea la conductividad del conductor y mayor la velocidad relativa de movimiento. Las corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule, que es un fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo, por eso se calientan los aparatos. Existen infinidad de aplicaciones que se basan en las corrientes de Foucault, como por ejemplo los hornos de inducción, las frecuencias y con grandes corrientes y los detectores de metales. Los detectores de metales utilizan este principio. También están presentes los sistemas de levitación magnética usados por los trenes, sobre todo en los países europeos, pero las corrientes parásitas también disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos, como los transformadores de núcleo de hierro y los motores eléctricos. Estas pérdidas son minimizadas utilizando el núcleo con materiales magnéticos que tengan baja conductividad, como la ferrita, o utilizando delgadas hojas de acero eléctrico, apiladas pero separadas entre sí mediante un barniz aislante u oxidadas, tal que que queden mutuamente aisladas eléctricamente. Ese barniz lo podemos ver en las grabadoras viejas cuando tenemos unos embobinados con unos metales y aislados por medio de un barniz, ¿sí? Que resiste el calor. En general, las corrientes de Foucault son indeseadas, no se necesitan, las queremos rechazar, ya que representan una disipación de energía en forma de calor. O sea, por eso se calientan los circuitos, por estas corrientes. Como ya hemos visto, estas corrientes son la base de muchas aplicaciones. También son la causa principal del efecto particular en conductores que transforman corriente alterna, lo que crea la mayor parte de las pérdidas en el transporte de la electricidad. Ok, y aquí, entonces, mucho del material que vemos aquí, bueno, falta todavía generarlo, si lo podemos ver. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, eh, de aquí vamos a ver, dejamos de compartir este material y vamos a ver, ok, es la conservación de la energía. Ok. Bien, este material que vamos a ver aquí, como ya lo podemos ver, es un tema de 2 diapositivas nada más, no es grande el contenido, ok, y lo vamos a ver rápidamente. Principio de la conservación de la materia, dice. El principio de la conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye. La materia no es otra cosa que energía dispuesta en forma de materia, o sea, es lo mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. En el caso de la energía mecánica, se puede concluir que en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo extremo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el nombre de principio de conservación de la energía mecánica.
La energía entonces no se pierde, como se ha dicho ya, pero sí puede dejar de ser útil para realizar un trabajo, conforme a la segunda ley de la termodinámica. La entropía o el desorden de un sistema tiende al incremento a medida que transcurre el tiempo, es decir, los sistemas tienden irremediablemente al desorden. La acción de esta segunda ley, en concordancia con la primera, es la que impide que existan ciertos sistemas aislados que conservan su energía intacta para siempre, como el movimiento perpetuo o el contenido caliente interno. Que la energía no puede crearse ni destruirse no significa que permanezca inmutable. Y se ocurre entonces que en la vida cotidiana la energía mecánica no se conserva. Hay que recordar que el ejemplo que mencionamos al definir las fuerzas dispersas, disipativas, cuando damos un impulso inicial o una moneda sobre la mesa, la moneda se arrastra con cierta energía cinética inicial, pero pronto queda en reposo por efecto del roce con la superficie. Esto constituye una violación de la ley de conservación de la energía. Obviamente, la energía mecánica del sistema moneda-mesa no se conserva. Y esto ocurre porque en el sistema participa una fuerza disipativa. Sin embargo, si el sistema está aislado, ¿qué sucede con la energía cinética de la moneda? No termina, continúa. Si no hubiera una fuerza de gravedad que empujara el objeto sobre la mesa y procurara esa fricción, pues el movimiento sería constante. Entonces, quiere decir que la fuerza de gravedad es la causante de que no se cumpla estas leyes. Quiere decir entonces que el hecho de que no se cumplan en un área en particular no quiere decir que en otro no se vayan a cumplir, ¿verdad? Bien, en este sentido es el compuesto del que estamos hablando, perdón, es el principio del que estamos hablando, que es el de conservación de la energía. Hay que recordar que todo lo que podemos ver, medir y tocar está compuesto por átomos. Los átomos son energía. Quiere decir que es tanta la aglomeración y el conjunto de átomos agrupados en un solo espacio que se acumulan de tal manera que forman la materia que conocemos. Por lo tanto, como lo acabo de decir hace unos minutos, la materia no es otra cosa que energía dispuesta en forma de materia, es decir, átomos colocados de tal manera y acumulados de tal manera que se alcanzan a ver, a medir y a pesar.